Y le damos la bienvenida, Alejandro, te tomamos ahí viendo quién sabe qué. Le damos la bienvenida a Alejandro Almazán, colega periodista, quien es el autor de este reportaje que se publica hoy en Sin embargo MX. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Bien, muchas gracias, tocayo. Álvaro, muchísimas gracias, se los agradezco. Gracias por este espacio para platicar un poquito de esta historia. Gracias. Bueno, nosotros decíamos hace un momento que el modus operandi que tú detallas en este trabajo, cuyos documentos anexas en el mismo trabajo, es muy parecido a otros que han sido denunciados en su momento. Es decir, es conflicto de interés. Si lo quieres ver de manera muy light, pues sí, es conflicto de interés. Ella pues anda en una cosa y anda en otra. Pero lo otro es que de repente este tipo de aprobaciones y este tipo de trámites pasan por ella, pero al mismo tiempo se están negociando contratos para las empresas familiares, Alejandro. Exacto. Sí, mira, yo creo que es el modus operandi del cártel inmobiliario, o sea, de lo que hemos conocido, ¿no? Es decir, cuál es uno de los, digamos, como requisitos, podríamos decirle, es más pisos a cambio de algo. Y esta plaza, digamos que de una u otra manera funciona así, ¿no? O sea, te vamos a aprobar más pisos, pero a cambio de que va a haber un negocio, ¿no? Aquí Xóchitl termina como una suerte de intermediaria de negocios familiares, ¿no? Porque la empresa Omey, que pertenece a su hija y a su esposo, pues terminan haciendo o terminan involucradas en el aire acondicionado, ¿no? De la plaza. Hasta hoy en la página de internet de Omey uno entra y siguen presumiendo esta plaza como, incluso lo ponen como un contrato vigente, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, que ahí es donde Xóchitl aparece, o este conflicto de interés, en donde, bueno, pues creo que sumando 2 más 2, pues nos da como una intermediaria, como les decía, la intermediaria de los negocios familiares, ¿no? Así que, bueno, y contar un poquito, yo soy de esta vieja escuela, ¿no? Del periodismo, como ustedes, y a mí me pasó que, bueno, hace algún tiempo me contaron más o menos esta historia. Empecé a buscar a la gente correcta para, pues, empezar a buscar estos documentos, y bueno, pues poco a poco los fui consiguiendo, ¿no? A diferencia de otra técnica que hacen los periodistas a través de transparencia y todo, yo no lo hice a través de transparencia. Yo más bien busqué a las personas correctas para encontrar estos documentos, y en estos documentos, bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, cómo este conflicto en donde, de hecho, es importante cómo el polígono de actuación que fue autorizado, hay un dictamen que es de la CEDUBI, diagonal DGDU, diagonal D, guión Pol, guión 002, diagonal 215, ese es de fecha del 14 de diciembre de 2015, y ahí es donde prácticamente se cambia el proyecto original. De la superficie, que son los 1.569 metros cuadrados, pasan a 5.570. El uso de suelo se mantiene, que es el uso habitacional, de oficinas, de comercio, de servicios y unifamiliar, pero los niveles pasan de 3 a 5, es decir, de 9 metros terminan siendo 22.20. El área libre incluso que se tenía que hacer, que era de 2.444 metros, terminó siendo en 1.848. El área de desplante, así le llaman aquí, tendría que ser de 1.780 metros y terminó siendo de 699. ¿A qué voy dándoles estos números? A que al final toda la construcción que se pensó desde un inicio terminó siendo completamente modificada, ¿no? Y el día, o en efecto, como dice el reportaje, el día 15 de diciembre, no, de julio más o menos, no, el 13 de diciembre de 2017 se manda un oficio para que se acepte la obra, pero para el 15 de enero de 2018 se rechaza la obra, ¿no? Y se rechaza como lo pusimos ahí en el reportaje, pero bueno, para contarlo un poco aquí al auditorio rápido, por la altura de la construcción, porque las distancias de la barda frontal a la construcción habitable y restricciones en su caso no son las adecuadas, porque no está construido lo manifestado, ¿no? Porque el uso de suelo, de acuerdo a lo manifestado, también se ve violado,
por el sistema alternativo de reutilización de agua pluvial, etcétera. Pero lo importante es que se rechaza porque no están las medidas correctas, no se respeta el contrato la manifestación de construcción que se hace en julio de 2015, ya cuando prácticamente Xóchitl ha ganado, ¿no? Lo que hemos estado comentando. Yo creo que esto ocurre no solamente en la Miguel Hidalgo, ha ocurrido en la Benito Juárez, lo hemos estado viendo, este modus operandi del cártel inmobiliario, y cómo es que todo al final, a través por construir más pisos, salen beneficiados los políticos, ¿no? Ya sea con negocios, ya sea con un piso regalado, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, Alejandro, está acreditado documentalmente, tú lo pruebas documentalmente, cómo lo que se autorizó en un inicio cambia radicalmente, como lo detallaste una vez más ahora. Involucra directamente a Xóchitl Gálvez, hoy aspirante a la candidatura presidencial de la derecha. Pero hay otro personaje muy relevante que también interviene en esta operación y que hoy es un funcionario tan relevante como lo era en Miguel Hidalgo en la alcaldía Coyoacán. Secretario de gobierno de Miguel Hidalgo, que ahora está en la alcaldía de Coyoacán. ¿Es así? Sí, es así, es de Obdulio, estamos hablando de Obdulio, ¿no? Del personaje Ávila, que prácticamente él es el que recibe todos los documentos para aprobarse, ¿no? En esta construcción, y hoy está, en efecto, como bien lo dices, Álvaro, en la delegación Coyoacán, prácticamente con el mismo puesto, con el mismo poder, en donde, bueno, puede ser que también se esté creando ahí en Coyoacán. Bueno, hay visos, hay rumores, por supuesto, de que también pues hay ahí ese cártel inmobiliario, ¿no? Yo creo que estos funcionarios son claves, ¿no? Por supuesto, para poderle darle permiso a estas constructoras, a estas inmobiliarias, para que, bueno, puedan darle la vuelta jurídicamente a través de un resquicio jurídico, lo que sea, o no, darle la vuelta a sus manifestaciones de construcciones y al final construir más pisos de los que tiene. Yo creo que estos funcionarios son claves, quizá no sé si la Fiscalía en algún momento lo va a investigar o no, pero yo creo que todo el cártel inmobiliario no solamente son el delegado con las inmobiliarias, sino también tiene que ver todo el departamento jurídico y obviamente el departamento de obras, ¿no? Y los secretarios ahí de gobierno. Creo que todos al final arman esta estructura, ¿no? Que, como alguien me contaba, por lo menos en el caso de los panistas, no es en el caso de Xóchitl, pero sí en el caso de algunos panistas, este cártel inmobiliario sirve para subsidiar la estructura del PAN, la estructura diaria, ¿no? La estructura diaria, o sea, los panistas pues tienen a sus operadores en la ciudad y a partir de ahí de los negocios del cártel inmobiliario, es decir, de las rentas que pagan por departamentos, de ahí se recoge el cash para irlo pagando a los operadores panistas. Por eso hoy están un poco preocupados dentro del PAN, porque se les cerraron la llave con todas las investigaciones que está haciendo la Fiscalía de la ciudad, ¿no? El personaje Obdulio Ávila Mayo, estamos hablando de alguien que ha sido diputado en varias ocasiones, ha sido funcionario dentro del PAN, pero también funcionario en delegaciones y en alcaldías. El personaje incluso estuvo en la Secretaría de Gobernación con Alejandro Poiré. Alcanza una subsecretaría. O sea, no estamos hablando de un personaje menor que a lo mejor se ha salvado hasta hoy de cualquier investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, que le ha puesto énfasis al tema del cártel inmobiliario. Se ha salvado hasta hoy, pero lo que muestra el reportaje hoy, tu reportaje del día de hoy, es su participación, al menos en esta trama en particular. Tendría que ser el llamado. Pero además está también denunciado junto con Xóchitl Gálvez por el exalcalde de Miguel Hidalgo,
decir, por sí está otros ya dos en una desarrollos. denuncia. Él no está en una denuncia, porque él tiene efectivamente, tiene el involucramiento como secretario de gobierno, que es el mano derecha de Xóchitl Gálvez, o de los alcaldes, en este caso, de la alcaldesa, exalcaldesa Xóchitl Gálvez, y ahora del alcalde Giovanni Gutiérrez en Coyoacán, Alejandro. En Coyoacán. Y gracias por hablar de Obdilio. Yo la verdad es que no quise como abundar en el reportaje de Obdilio para no sacar el foco, ¿no? Porque entonces todo podría concentrarse en una de esas con Obdilio, y creo que ahí el tema al final es el conflicto de interés que tiene Xóchitl Gálvez, ¿no? Y claro, hay operadores para poderlo hacer, y ese operador en este caso, en este terreno, en este edificio, es Obdilio Ávila, por supuesto, ¿no? Claro, la responsable fundamental, en primerísimo lugar, es la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, naturalmente. Así es. Sí, así Alejandro, es, y yo creo que, perdón. No, adelante. No, adelante. No, solo te iba a decir que Dale. Y luego te pregunto. No, Perdón. ya estamos jugando al gato y al ratón. Por Dale. No, venga, tocayo, por favor. Te pregunto esto, porque repetimos el esquema, hay, digamos, que una actitud que se repite en otras denuncias muy parecidas, y también copia el esquema del cártel inmobiliario De Benito Juárez. ¿Qué es lo que ves tú, Alejandro, revisando todas las experiencias publicadas hasta hoy, o todos los casos publicados hasta hoy? ¿Qué es lo que ves tú en Xóchitl Gálvez? ¿Quién es Xóchitl Gálvez? ¿Cómo lo resumes? Mira, yo creo que Xóchitl es una persona que tiene muchas grietas, digamos, en su historia política. Creo que de pronto pareciera exagerado quizá de parte a veces del presidente en atacarla o en inflarla. Igual del otro lado, ¿no? Por supuesto, la oposición la está inflando con mucho frenesí, porque yo siento que Xóchitl Gálvez es un personaje muy frágil, un personaje que tiene muchas grietas. Yo me acuerdo cuando yo cubrí su campaña cuando ella quiso ser gobernadora en Hidalgo. Bueno, me fui a hacer un trabajo de esa gubernatura. Yo veía una Xóchitl que en ese entonces era, ya era una Xóchitl blanqueada, por supuesto, ¿no? Pero todavía tenía esos rasgos de la Xóchitl de la Xóchitl medio disruptiva del foxismo. Pero en el fondo, pues bueno, Xóchitl es una mujer que ha trabajado para las élites, para la oligarquía, ¿no? Y que, bueno, estando por lo menos en el puesto de delegada, no sabemos qué ha hecho como senadora, pero sí por lo pronto en su cargo como delegada aprovechó el poder para poder hacer negocios, ¿no? Y seguramente eso es una constante, puede ser una constante en su vida, a lo mejor utilizando su propio poder, ¿no? Que tiene Xóchitl, porque evidentemente lo tiene, un poder incluso hasta simbólico, utilizando ese poder para poder hacer negocios. Y creo que al final también es un modus operandi de los panistas, ¿no? De los panistas que por lo menos hemos visto aquí en la Ciudad de México, ¿no? Cómo se movieron con este cártel inmobiliario. Entonces, bueno, yo creo que Xóchitl es un personaje muy frágil, y que si al final ella queda como la candidata de la derecha, es fácil, para mí me parece que es muy fácil, digamos, bajarla de su nube por todas estas grietas que tiene, ¿no? O sea, esa cola, mira, ya desde que alguien se disfrazó de Tiranosaurio Rex, pues ya desde ahí uno ya se pone a pensar, bueno, ¿qué onda con este personaje, no? Pero independientemente de eso, que es, digamos, como la locura, ¿no? De la locurado de este caso, no, lo serio es que es un personaje que aprovecha su poder, ¿no? En efecto, ¿no? Para poder hacer negocios y quién sabe qué otras cosas, ¿no? Pero yo creo que ese es Xóchitl Gálvez. Ustedes lo explicaron ahorita, los videos ¿no? Con inteligencia artificial, o sea, mostrándonos a un personaje que no es el que nosotros conocemos, que no es el que nosotros vemos en el día a día. Evidentemente se crea un personaje, pero el personaje que están creando está muy lejos de esa Xóchitl Gálvez que creo yo era la disruptiva del foxismo, que tampoco era la gran Xóchitl Gálvez, ¿no? Pues sí, Alejandro Almazán, con quien apenas platicamos sobre su más reciente libro, Jefas y Jefes, que es un libro muy
documentado sobre las jefas de gobierno, los jefes de gobierno de la Ciudad de México. Pues gracias, ha sido un privilegio también que publiques, sin embargo, este reportaje que sobre un caso que ni siquiera estaba en el radar, por ejemplo, del exalcalde Víctor Hugo Romo. Víctor Hugo Romo, de los dos que denunció, ni siquiera estaba registrado en el caso del presidente López Obrador, en el caso de los desarrolladores. Es un caso nuevo el que hoy revelas Sin embargo, y por supuesto, pues muchísimas gracias. No, al contrario, yo muchas gracias a ustedes, gracias por acoger el texto, ¿no? No es fácil de pronto decir en este momento a algunos medios, oye, ¿quieres publicar esto? Porque te dicen que no, ¿no? O sea, tienen sus propios intereses, pero siempre está aquí, sin embargo, para darle acogida a estos textos, y se los agradezco muchísimo, de verdad. Al contrario, Alejandro, gracias a ti. Va. Gracias. Y cualquier cosa ahí seguimos. No, por supuesto. Ten seguridad. Gracias, Alejandro. Siempre invitado. Gracias. Pues sí.